comienzos de los años 40, más o menos en la misma época en que el Perú definió la defensa de su mar territorial, declarando su soberanía sobre las 200 millas, el gobierno peruano también fijó su atención sobre los recursos que se explotaban masivamente en los grandes ríos y cochas de la cuenca amazónica. En aquel entonces preocupaba especialmente la sobreextracción que se hacía del paiche, el pez más grande que albergan las aguas de la selva. Pero también era inquietante la captura masiva de caimanes negros y nutrias gigantes, cuyas pieles se vendían en altos precios en el mercado internacional. Para controlar esa explotación desmedida y proteger de la extinción a las especies silvestres, se crearon las reservas y áreas protegidas, entre ellas la del Pacaya Samiria, una reserva natural de más de 2 millones de hectáreas ubicada en el corazón de la Amazonía peruana. Esta reserva es un importante criadero natural de peces. Aquí viven y se reproducen más de 600 especies ictiológicas, la mayoría de las cuales son endémicas, es decir, exclusivas de nuestro territorio. Las cochas o lagunas del interior del bosque son el paraíso de los pescadores locales, porque en ellas se concentra la pesca. Como las aguas no tienen corriente, el trabajo resulta fácil y fructífero. Basta colocar la red y esperar unas pocas horas para recoger una variedad de peces grandes, de carne sabrosa y abundante, como los pacos, gamitanas, tucunarés y acaraguazús, muy apreciados en los caseríos y pueblos de la selva. Pero el pescador ha de ser rápido y conocedor de la zona, si no quiere perder toda su pesca en los dientes de las voraces pirañas que infestan las aguas de toda esta reserva. Basta que las pirañas huelan un poquito de sangre o detecten que un pez está irremediablemente atrapado para que lo despedacen en cuestión de minutos, dejando a veces solo el esqueleto en la red. Este pescador muestra lo poco que queda de un tucunaré de 1,5 kilos. Como se puede ver, las pirañas son muy selectivas. Solo comen la carne y casi nunca tocan la cabeza o la cola de los pescados. ¿Pero serán también así de agresivas con cualquier otro animal que cae en sus aguas? Las películas de Hollywood le han dado tan mala fama a las pirañas de la Amazonía que muchos las imaginan capaces de atacar a una persona con solo tocar el agua donde viven. Pero la verdad es muy distinta. Fuera de sus filudos dientes, las pirañas no tienen nada de especial. Y lo que es más, hay algunas especies en la familia de las pirañas que se alimentan solo de frutas y semillas. Las más abundantes son las pañas o pirañas rojas, que miden entre 12 y 15 centímetros. Pero también están las pañas negras, que llegan a medir hasta 30 centímetros de la cabeza a la cola. Se las puede pescar con cualquier carnada, incluso con migas de pan. Solo se debe tener mucho cuidado al momento de sacarlas del anzuelo, porque son tan resistentes que muerden hasta 20 minutos después de haberlas sacado del agua. Los dientes triangulares de las pirañas son herramientas específicamente diseñadas para cortar y trozar. En cada mordida arrancan limpiamente un pedazo de carne que tragan sin masticar. Cortan tan rápido que muchos pescadores no se dan cuenta de que han sido mordidos hasta que no ven su propia sangre. Estos dientes están movidos por músculos poderosos que accionan las mandíbulas con una rapidez sorprendente, como si fueran navajas automáticas. Basta que algo roce la punta de ellos para que la boca se cierre con un violento reflejo. En algunas comunidades de la selva, las mujeres nativas utilizan las mandíbulas secas como tijeras para sus trabajos caseros. Las pirañas reaccionan principalmente al olor de la sangre y a las vibraciones que puede producir un animal herido en el agua. También las atrae el tufillo de los peces recién muertos.
pero jamás atacan al hombre, a menos que éste tenga una herida sangrante. En nuestro viaje por el Pacaya Samiria, nos bañamos varias veces en ríos y cochas poblados por pirañas, y nunca nadie fue mordido, aunque debemos confesar que no es fácil intentarlo la primera vez, más aún cuando uno ve las rojas cabezas moviéndose por debajo del agua. Tal vez la mejor forma de perderles el miedo y dejar de pensar en ellas como en un monstruo de la selva es comerse un buen chilcano de piraña, acompañado de unos inguiris o plátanos sancochados, como nos recomendaron nuestros guías. Los guardaparques de la reserva, que han aprendido a utilizar todo lo que les ofrece el medio, preparan una sopa muy buena, hirviendo con un poco de sal, cebolla y perejil a las pirañas rojas que pescan en las orillas de los ríos. Según ellos, las más pequeñas son más sabrosas y fáciles de cocinar. Y tienen toda la razón, porque después de probar su chilcano de pañas, uno no solo se olvida de la mala fama de esos bichos, sino también descubre el buen sabor, algo parecido a la gallina que tienen las pirañas. Pescar pirañas, tucunarés, gamitanas y otros peces es algo que se permite periódicamente dentro de la reserva del Pacaya Samiria. Lo que está estrictamente prohibido es la pesca del paiche. Sin embargo, la gran demanda que hay por la carne de ese pez hace que muchos pescadores ilegales violen los límites de la reserva en busca de un paiche para arponearlo. Los fisgas o pescadores de paiche son casi siempre hombres de la región o nativos con mucha experiencia, porque capturar uno de esos peces no es un trabajo fácil, ni algo que pueda hacer un principiante. Durante horas y a veces días enteros, los fisgas recorren pacientemente la laguna que han escogido, buscando señales del pez en la superficie del agua. Debido a que su respiración no es solo branquial, sino también pulmonar, porque aprovechan el aire atmosférico, el paiche saca la cabeza fuera del agua de rato en rato, formando burbujas que los pescadores reconocen inmediatamente, y con tal precisión que hasta pueden saber de qué tamaño y peso es el animal. Una vez ubicadas las burbujas del paiche, comienza una persecución implacable, que solo termina cuando el pez se pone a tiro de arpón y el fisga logra picarlo. Pero aún con el metal clavado en su cuerpo, el paiche todavía tiene fuerza suficiente para escapar, jalando la boya de madera que va unida a la punta del arpón. En esos instantes el pez busca las raíces y plantas de la orilla, en un intento por cortar la soga que lo mantiene prisionero a la boya. Y allí es donde los pescadores tienen que actuar con rapidez para sacarlo del agua, antes que logre enredarse en la vegetación subacuática. El color rojo brillante de sus escamas destella fugazmente sobre el agua conforme se va acortando la soga que separa al pez de los fisgas. Es por ese color que en la Amazonía brasileña al paiche le dicen pirarucú o pez rojo. Un paiche de 100 kilos no muere fácilmente. Antes de subirlo a la canoa, los fisgas lo ultiman a machetazos. Aún los pescadores más experimentados no dejan de admirarse ante el enorme tamaño de estos animales. El paiche es el pez de agua dulce más grande del mundo.
Después de matarlo, se dirigen prestamente a la orilla para comenzar el largo proceso de destazar al animal para sacar la carne. En el violento calor de la selva, cualquier animal que muere se descompone en cuestión de horas. Por eso los pescadores se apuran en retirar la carne, que solo seca y salada puede conservarse en buen estado hasta llegar a los mercados de Iquitos. Luego de retirar la gruesa piel recubierta de escamas gigantes, los pescadores podrán obtener cerca de 80 kilos de carne pura. Este ejemplar mide un poco más de 1 metro con 70 centímetros, pero hay paiches que llegan a los 3 metros de largo y pueden proporcionar hasta 150 kilos de carne. Las escamas también se venden para hacer cortinas o como limas de uñas. En toda la región amazónica, la pesca del paiche está prohibida entre los meses de febrero y octubre. Pero en la reserva del Pacaya Samiria, la prohibición es permanente, como una forma de proteger en un refugio natural a esta especie que ha sido sobreexplotada en el pasado. Lamentablemente, los infractores no respetan la ley, y es común verlos burlar la vigilancia de la reserva, no solo para arponear paiches de todo tamaño, sino también para capturar los alevinos de esos peces que luego venden a los acuarios del extranjero, poniendo en grave peligro la continuidad de la especie. El paiche, o Arapaima gigas, que es su nombre biológico, necesita 3 largos años para llegar a su edad reproductiva. Si no se le da esa oportunidad, respetando las vedas y los refugios en la reserva, estaremos destruyendo deliberadamente uno de los recursos ictiológicos más importantes de la Amazonía.